Bienvenidos a este segundo capítulo de Hablo por mi diferencia, un podcast que busca reivindicar y exponer sobre la literatura de mujeres y disidencias, un podcast llevado por el Centro Cultural Ananda Mapu desde el área de literatura. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es una poeta chilena, su nombre es Priscila Cajales. Es autora cuya escritura transita por los territorios de la intimidad, la memoria, el cuerpo y la observación sensible de lo cotidiano. Bienvenida Priscila, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Les agradezco mucho que me hayan invitado a hacer este paréntesis para hablar de poesía. Muchas gracias a ti también por aceptar esta invitación. Y para comenzar, Priscila, cuéntanos quién es Priscila Cajales y cómo te presentarías a las personas que nos están escuchando. Bueno, yo soy una escritora, vivo hace 20 años ya en Valparaíso, en la quinta región, pero nací en Santiago, nací en La Pintana, por lo tanto soy santiaguina. Eh, Me vine a estudiar a Valparaíso y después me quedé a vivir en esta región. Eh, Soy profesora de lenguaje, dedico mi tiempo y me gano el pan haciendo clases de lenguaje en un colegio en Viña del Mar. He publicado 3 libros, por lo tanto he estado siempre en la insistencia de la creación literaria y durante un par de años dirigí una editorial que siempre estuvo acá en Valparaíso, ubicada, editorial Hebra, y no sé, he escrito reseñas en medios culturales, en la región, en el diario, en el suplemento cultural La Palabra Quebrada, un proyecto muy bello en el que tuve el agrado de trabajar varios años. Y ahora hace poco lancé mi último libro llamado El Año de la Aquila, publicado por la editorial Un Cuarto Propio en Santiago, a finales del año pasado. Eso hoy día. Bacán. Oye, Priscila, ¿y cómo crees que ha influenciado en tu escritura el eh, haber nacido acá en Santiago, en La Pintana, y después haber llegado a Valparaíso y llevar 20 años allá en la ciudad Puerto? Evidentemente hay un cruce, siempre la literatura se escribe surge al menos el interés literario, el interés por crear desde quién es uno, desde cómo se lee, cómo se teje la biografía. Y en mi caso, haber crecido en La Pintana fue un espacio que me permitió tener mucho tiempo para leer arriba de las micros, tener mucho tiempo, yo me trasladaba, no sé, 3 comunas para llegar a mi liceo en la enseñanza media, eh, y creo que la forma de habitar Santiago desde la periferia permitió en esa adolescencia eh, que el tránsito, que la mirada arriba de la micro, que la mirada por cómo la ciudad se articula y cómo esa articulación incide en los cuerpos, incide en las biografías, incide en la vida familiar, para bien y para mal, marcó un interés en mi caso al menos, por subirme ya no arriba de la micro solamente, sino que ver cómo dentro de la poesía podía mirar esa forma en que la ciudad intervenía los cuerpos, intervenía la biografía. Así que evidentemente que en mi caso al menos fue, y sigue siendo muy importante. Bueno, después me vine a vivir a Valparaíso y claro, al principio yo me vine a estudiar como estudiante. Esta es una ciudad que está llena de universidades y rápidamente uno se da cuenta de la importancia que tiene la vida universitaria dentro de como la economía de Valpo, las pensiones, los
lugares donde se venden almuerzos baratos, los kioscos de completo. Hay toda una economía que ronda en torno a los estudiantes que tienen una economía súper precaria igual y que tienen que subsistir con muy poco dinero semanal y que vienen también de tránsito, que vienen de diferentes ciudades, se vienen a ubicar acá, muchos se van, otros se quedan. Entonces, esta ciudad también se va quedando estos espacios que uno va conociendo ya no desde la postal de Valparaíso como ciudad turística, sino que todo lo contrario. La ciudad como se articula en base a quienes la habitamos, quienes la vivimos, eh, y eso también se mete, como se meten todos los elementos como de la vida cotidiana en la escritura. Oye, Priscila, y ahora que comentas esto de la escritura, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos con la escritura, con la poesía, con la literatura en general? Mira, hubo un acercamiento infantil porque mi papá, que es carpintero, mi mamá, nana, siempre tuvieron un interés súper profundo y súper arraigado porque nosotros fuéramos lectores. Entonces nosotros teníamos una casa en la que siempre hubo una pequeña biblioteca. Entonces eran como 3 o 4 estantes en los que yo leí El Quijote, en el que yo leí Hijo de Ladrón, el que yo pude leer, no sé, El Vaso de Leche y otros cuentos, esas ediciones súper antiguas. Muchos libros de historia. Recuerdo que pasaba el casero de la feria haciendo la cobranza de las enciclopedias que mi papá compraba, así como con descuento semanal, el semanero, para que nosotros tuviéramos enciclopedias en las que pudiéramos estudiar para el colegio, por ejemplo. Entonces el libro era un objeto cotidiano que estaba ahí en la escalera, en la subida del segundo piso, y así fue como en las calurosas tardes de Santiago, de los veranos santiaguinos, no había otra que cuando te obligaban a apagar la tele, ya no podías seguir enchufada a la tele, lo que había que hacer era buscar alguna forma y ahí apareció la literatura, sobre todo las novelas, sobre todo los cuentos inicialmente. Como te decía, El Quijote, Hijo de Ladrón, no sé, cuentos de novelas de la Agatha Christie, ese tipo de literatura fue la que, la Amortajada, recuerdo cómo haberme sorprendido con ese tipo de, y sin tener ninguna mediación, porque eran lecturas que yo hacía sola, que no consultaba con nadie. Entonces, fue muy rico encontrarme con la literatura de esa manera, tan así como a lo salvaje, como lo que yo quisiera pillar. Así como también podía pasar horas en la enciclopedia buscando una palabra y perdiéndome con otras cosas. Eh, esa fue la forma en la que me vinculé con los libros, a partir del aburrimiento. Y lo mismo con la escritura de la poesía. También el aburrimiento me hizo pensar en qué ocupar mi tiempo, en esa necesidad de querer decir algo eh, que uno al final, al principio no sabe muy bien, bueno, y ahora tampoco, uno siempre está ahí como tanteando en los temas, tanteando en las formas, eh, y en la enseñanza media empecé a circular por algunos lugares literarios, algunos lugares de Santiago que fueron bien como de el lado B de la literatura, como, no sé, todo el mundo iba al Balmaceda Arte Joven, que era un lugar en donde se hacían talleres, en donde hizo talleres Pedro Lemebel, en donde hizo talleres, no sé, la Malú Urriola, donde hizo talleres eh, no sé, todos los más bacanes hacían talleres en Balmaceda. Yo nunca supe de los talleres de Balmaceda y en lugar de llegar a esos grandes talleres, llegué a la SERCH, que era un nido de pues, alcohólico peligroso para una estudiante, digamos, de 16 años, donde tuve que aprender a defenderme. Eh, y ahí empecé a escribir. Ahí empecé a escribir, a asistir a un taller con gente de 70, de 80, de 20. Y ahí me empecé a dar cuenta de que me interesaba la poesía y empecé a, después tuve la suerte de que me becaron en la Fundación Neruda, cuando la Fundación Neruda le pagaba un sueldo a escritores noveles
para escribir su primer libro. Y bueno, yo ahí ya estaba estudiando, estaba en mi primer año de universidad, entonces ahí eh, empecé ya la escritura como más, me la tuve que empezar a tomar más en serio. Claro, oye Priscila, y me surge la duda, porque tú trabajas en colegio y comentabas esta diferencia que hoy hay con el presente, ¿cierto? De que leías una vez que se tenía que apagar la tele, ¿cierto? Y hoy en día la situación es totalmente diferente. ¿Y cómo ves tú esa diferencia em, con tus estudiantes, por ejemplo, con los jóvenes en general, en este acercamiento con la lectura en un contexto en donde está todo más digitalizado y donde la pantalla ya es, no es la misma norma de se apaga la pantalla y se ponen a leer, por así decirlo? Así es, po. Sí, mira, a mí me gusta ser profesora. Soy profesora hace un montón de años. Y es súper desafiante. Es súper desafiante eh, obligarlos, invitarlos a recibir otro tipo de estímulo en el fondo. Como leerles un cuento y modelarlo para que ellos se sobrecojan con algún pasaje, con algún capítulo, es difícil, porque los celulares lo que hacen es soltar tanta dopamina en su cerebro que cualquier otra cosa eh, es- resulta poco estimulante. Pero yo creo en que la literatura tiene ese contacto con los sujetos, entonces, de alguna manera, yo creo que de alguna manera que es un poco mágica incluso, un poco, yo siempre digo, yo a veces soy profesora hace cachá de años en este colegio, entonces, de hecho, estoy ahora aquí en mi colegio haciendo esta reunión, esta entrevista. A veces me tocan alumnos que son practicantes, que vienen de universidades para aprender a ser profe. Me tocan practicantes y siempre les digo lo mismo, si no te ven apasionado por el libro, si el cuento que les estáis leyendo, tú no crees que es el mejor cuento, si ese poema no es un poema que a ti te cruzó, no hay caso que a los cabros les vaya a parecer importante. Porque tiene que haber un modelamiento del deseo, de aquí encontré algo y te invito conmigo a ver si es que tú lo encontrás y si no, bueno, buscaremos otra cosa en donde encuentres. Pero es complejo y obviamente que ahora lo es más todavía. Claro, son contextos diferentes, hay Nadie se quiere aburrir necesidades. ahora. Nadie se Sí, quiere sí, aburrir, la gente le tiene tirria a estar aburrido. Yo les digo a mis estudiantes, abúrranse un rato, mírense los dedos, jueguen con las manos, no sé, no, sí. no pasa nada. Lo peor que les puede pasar es pensar con ustedes mismos un rato y deprimirse, que no está tan mal tampoco, en lugar de estar ahí encerrado en una cápsula que no te permite desarrollar el pensamiento. Sí, y de hecho en eso mismo del aburrimiento, por aburrimiento de hecho muchas veces las personas también comienzan a crear, también puede ser un motor creativo, ¿cierto? El aburrimiento no verlo necesariamente como algo malo, sino que también puede ser un motor creativo y en ese sentido, Priscila, ¿a ti qué te motivó y qué te llevó a escribir? A soltar eso que llevabas dentro de ti y decir aquí, plin, pesco el lápiz, el papel y me pongo a escribir. Yo creo que un poco eh, sabía que habían cosas que yo podía mirar desde el ángulo en el que yo habitaba, que eran cosas que me importaba que fueran dichas. Eh, Habían, como te decía yo, Termitas, que es mi primer libro, lo escribí prácticamente arriba de la micro, Santiago. Y habían escenas, habían sonidos, habían eh, cuadros cinematográficos con los que yo me vinculaba todos los días. Y esos cuadros cinematográficos humanos, llenos de movimiento, llenos de cansancio, llenos de
ese ruido de las micro infernal y ese calor santiaguino me parecía que había que nombrarlo de alguna manera. Entonces, mi primer libro es como un libro súper callejeado, súper de, como decía, como de tránsito. Eh, Muy punky en ese sentido. Eh, Como de mucho ruido, de cómo, no es un libro armónico, y no busca ser armónico tampoco. Eh, Y claro, cuando uno habita, cuando uno además se encuentra con escritores que dicen cosas, que hablan de esos espacios o que los mencionan ubicados en otros lugares, ubicados en otros tiempos, uno dice, oye, esta escritura que no tiene que ver con el centro, que no tiene que ver con la maqueta, que no tiene que ver con los que tienen poder adquisitivo, sino que estos otros que estamos en esta periferia también ahí pueden tener espacio. Entonces ahí uno, por rabia, por un profundo sentido eh, del resentimiento, uno empieza a querer formar para sí mismo un texto en el fondo, para sí misma. Y ahí empieza el desafío de, de cómo tejerlo, de cómo tejer la literatura, de cómo escribir un poema. Pero esas motivaciones, esa mirada que uno dice, esto tiene que quedar en alguna parte, esto es demasiado, es un sonido vital que del que no me quiero olvidar. Comprendo. Y en ese sentido, Priscila, comentabas de que, bueno, el primer poemario fue más ruidoso, por así decirlo, y de esta necesidad de plasmar estos viajes en la micro, este calor que decís tú. Y hoy en día, ¿por qué escribes? ¿Qué te motiva? Yo ahora, bueno, mi último poemario se llama El año de la Aquila, que es un poemario que tuvo varios motivos de existir. Tuvieron que pasar hartas cosas para que terminara de escribirse y de ser como es. Es un libro que está pensado desde el encierro pandémico, desde el conocimiento del territorio, de un territorio que empieza a mostrarse a partir del encierro pandémico. Eh, Aparece las quebradas de Viña del Mar, las quebradas de Valparaíso, que son lugares que no son transitados, que son lugares muy poco conocidos, porque son lugares donde se encuentran los cerros. Y esas quebradas generalmente son quebradas que se mantienen con vegetación. Entonces, en el encerro pandémico que tuvimos que vivir, yo empecé a conocer esas quebradas y empecé a conocer el bosque que existe en la región, los tipos de árboles que hay, los tipos de arbustos, los tipos de flores, los pájaros que hay, porque era lo único que podía hacer en ese momento, era salir a caminar al cerro, porque si bajaba el plan, me agarraban los pacos y me sacaron parte. Entonces lo que empecé a hacer es arrancarme al cerro a conocer la quebrada. Y aparece en ese momento en esos meses aparece una publicación eh, que me aparece en redes sociales que dice que esto fue el 2019, que el año anterior había florecido la aquila. Y ese año también había florecido la aquila. Y la publicación decía que era como la confirmación de la catástrofe. Entonces yo llamo por teléfono a mi mamá, que es una mujer que creció en el campo, y le digo así como, oye, ¿qué sabes tú de la Aquila? ¿Y por qué la Aquila es catástrofe? Y mi mamá, que es una mujer que nació en La Unión, en el sur de Chile, entre Valdivia y Osorno, me cuenta de cuando era niña. Ella sabía de la Aquila, sabía que la Aquila tenía como algo relacionado con las catástrofes, pero que ella nunca la había visto florecer en su infancia. Y eso que te estoy contando, esa conversación que tuve con mi mamá, en la que yo le pregunto sobre eh, este conocimiento o leyenda mapuche, es el pie para comenzar a escribir este libro.
De hecho, esto que te estoy describiendo es básicamente el primer poema de El año del Aquila, en donde yo digo que la llamo y ella no me puede dar cuenta de esta leyenda porque hay un linaje ancestral que está cortado porque mi familia, si bien es mapuche, mi abuela hablaba mapungún, mi abuelo hablaba mapungún, los dos fueron sacados de las reservas en las que habitaban de niños y fueron eh, puestos en otros lugares, en otros lugares sin su familia, quiero decir, y se cortó el linaje del conocimiento de lo ancestral. Hubo un corte en mi familia. Y ese corte lo pongo ahí en el año del Aquila y sobre ese corte avanzo en el libro para hablar justamente, creo que una de las cosas que las que más me meto en el libro es como el abandono de la tradición, cómo, cómo se materna cuando no hay un hilo que organice como la tradición o el conocimiento del pasado. Ese fue el último trabajo en el que estuve metida. Qué hermoso. Y escuchándote lo que comentabas sobre tu último trabajo y considerando también lo que decía al principio, eh, en tu primer trabajo, en donde hay una influencia o, mm, o es como una especie de semilla, eh, el entorno. Em, Como que el entorno es importante a la hora de, de darte como un fuego creativo. Y en eso, ¿cómo es para ti el poder conectar con el entorno, ya sea arriba de una micro, por ejemplo, en el principio, o el mismo encierro que te lleva a lugares a observarlos y habitarlos, y que eso te lleva a conversaciones familiares, y que eso te... Entonces, ¿cómo el entorno para ti es también un motor creativo? Al menos como un primer como gatillante, como una dinamita que se va ahí como formando. Y después ya cuando uno se mete en algún tema o cuando uno se mete en las que tienen que ver con la forma en que tiene que ser escrito, la organización de los poemas, la forma en el fondo, cómo tiene que ser la matriz, eh, cómo tiene que, cómo tiene que tejerse ese tejido en el fondo. Y ahí uno empieza a obsesionarse con los textos hasta que de pronto el poemario termina estando terminado de una manera mágica y muy esperada. Pero claro, en mi caso, efectivamente, eh, lo visual, mis poemas son muy visuales y son muy narrativos. Entonces esos elementos están siempre ahí presentes como gatillantes. Bacán. Y en eso, ¿tú tienes palabras favoritas que emplees en tus poemas? ¿Palabras favoritas? Sí, palabras favoritas que tú digas como, no sé, por ejemplo, yo encuentro muy linda la palabra arrebol. Entonces, si tengo la oportunidad de poner arrebol en algún escrito, lo voy a ocupar. Entonces, ¿tienes como palabras favoritas? Sí, pero mis palabras son muy de otro orden. No sé, me gusta la palabra sopaipilla, Ay, me encanta. me gusta la palabra micro, me gusta la palabra pradero, me gusta la palabra, eh, no sé, me gusta la palabra hormiga, me gusta la palabra perro también, porque es una palabra seca, una palabra que da como, eh, sí, no había pensado en qué palabra era mi favorita. Están como más relacionadas con el cotidiano, con... Porque, por ejemplo, el ejemplo anterior a Rebol es como quizás no tan cotidiano, a pesar de que lo vemos siempre,
Pero claro, la palabra sopaipilla, perro, son palabras muy cotidianas Estoy y corriendo igual porque están parece que perdí un poco de señal, ¿no? eh, está bien, relativamente bien. Hablemos un poquito. Sí, estamos bien, Creo que... sí, estamos bien. ¿Me escuchas bien? Ah, ya, ya, perdón. Esto de las palabras están más relacionadas como con el cotidiano y tu escritura también está muy relacionada con esto que te decía yo del ambiente y del cotidiano. Em, y ahí también me gustaría entrar en cómo tú describirías tu escritura, tus poemas. Em, ¿Qué características crees tú que tiene tu poesía? Ay, mira, es difícil, pero yo creo que, por supuesto que mi poesía está tiene más que ver con el paradero que con el arrebol, por Sí. ejemplo. Tiene más que ver con las zapatillas colgadas en los cables que con un arco iris. Eh, por lo tanto, claro, es una poesía que está más en el ámbito de lo cotidiano, más en el ámbito de la ciudad, más en el ámbito, porque incluso cuando me refiero a la naturaleza, no es la naturaleza del campo, es la naturaleza que nos va quedando en los cerros, es la naturaleza con la que uno se puede encontrar mientras que vas al trabajo. Eh, por lo tanto, claro, yo creo que mi poesía es una poesía que está en que no es una poesía que romantiza eh, la pobreza, que también es algo que ocurre dentro de la poesía, que se vincula con los márgenes. Eh, y creo que sí, una característica así como de escritura, a mí me encanta el zoom. Me encanta hacer zoom en los poemas. Y ese zoom es una forma que me parece que es como de afinar el ojo, que me interesa mucho dentro de la poesía. Como que de repente el cuadro cinematográfico se detenga y crezca un elemento que sirva para ver o para repensar el objeto. Y en ese sentido, Priscila, si nos pudieras explicar un poquito más a fondo a qué te refieres con el Zoom, porque puedo entender perfectamente la idea de este Zoom, pero si pudierais bajarnos un poquitito más lo del Zoom, que me parece muy interesante. Eh, creo que tiene que ver, a ver, creo que tiene que ver justamente con que que aparezca dentro del texto un elemento que sea eh, un elemento que inicialmente esté abarcado por el espacio y de pronto el poema se vuelca hacia ese elemento, hacia lo pequeño, hacia la mueca, hacia la muela que duele, hacia la moneda que está atrapada en un chicle arriba de la micro, en el piso de la micro. Y que ese elemento que captura el poema eh, obligue a modificar el ojo, a modificar la forma en que se está mirando el objeto. A mí al menos eso, eh, cuando pasa eso dentro del poema, a mí me parece muy interesante, como cinematográficamente. Qué bacán. Oye, Priscila, ¿y será posible, ya que estamos entrando también ahí de lleno en tu escritura, en que la gente ya está escuchando, que nos pudieras leer alguno de tus poemas? Sí, voy a leer un poema. Mira, este poema es de mi primer libro que se llama Termitas, un poemario del 2009. Y este poema se llama Lorca. Lorca es un muchacho ciego que trabaja en una fábrica de plásticos de Avenida Mata. Lorca tenía las manos verdaderamente sucias.
Lorca no sabía que una mosca estaba todo el tiempo parada sobre su cabeza. La mosca está atrapada por el pelo de Lorca. La mosca está pegada a este chico, como yo, que aprovecho el movimiento para acercarme a él y su overol y leer donde dice su nombre, Lorca. Acercarme para olerlo bien debajo de la axila, en donde los delgados vellos disfrutan de la humedad del cuerpo de Lorca. Este ciego con vista al piso, este ciego de 25 años, bello, como los chicos de Santa Rosa del recorrido hasta el paradero 6 de esta calle tan larga. Lorca no se baja nunca. Este recorrido a casa termina cuando la calle pierde su nombre. Y de este mismo libro, de termitas también, te puedo leer otro. Me encanta. Este poema se llama Ángulo. Hay costumbres que heredé de ti, seguro, otras de las cuales me deshice lo antes posible solo del terror de pensarlo. Pienso, por ejemplo, en las largas horas en micro por el lado sur de la ciudad. Ahora que lo recuerdo, de niña creía en la cordillera como en un único pedazo de suelo erguido. Y es que desde este lado el smog y la distancia la vuelven borrosa y lejana. Solo años después me enseñaron que son miles los relieves, que hay caminos y cerros dispersos y que solo producto de esta lejanía es que se ha vuelto tan poco nítida y distante. Qué hermoso, hermosísimo, hermosísimo. Y de hecho en Lorca inmediatamente pienso en esto que comentaba delante respecto al Zoom, en esa detención de un personaje em, y de irlo em, como viéndole capas, porque al final es como un trabajo de capas eh, de lo mismo. em, y me parece muy, muy bello. Este es del 2009. 2009, hace muchos años. Hace mucho. Y De hecho, ahí tú ya. dime. Dime. No, dime nomás. No te preocupes. No, te iba a decir que de hecho tengo súper en la memoria la escritura de Lorca porque lo escribí arriba de la micro el primer día del Transantiago. Ah, mira. Estábamos atrapados en la micro el primer día en que me tocó subirme al Transantiago, que estuvimos como, no sé, yo tomaba la micro en San Antonio con la Alameda de la pega Ya. en el verano, porque trabajaba en el verano para pagarme la matrícula a la universidad. Entonces me iba a los veranos a trabajar a Santiago, unos trabajos de mierda, de telefonista, de cajera de supermercado, de lo que pillara para poder pagarme la matrícula. Y estaba mi pega y salimos de la pega, no sé, a las 5 de la tarde y llegué a la casa como a las 8 así, una sopa de seres humanos arriba de la micro, espantoso. Entonces tengo muy en la memoria esa como Santiago es tan cuático Santiago. Bueno, ya no vivo en Santiago, pero eh, vivir no sé, ese calor, sí, sí, hace un montón de tiempo. Claro, sí. Y sobre todo en tiempos de cuando recién estaba entrando en Santiago, que era todo un caos. Y. Levántense más temprano, ¿te acordáis? ¿Cómo? Nos decían, levántese más temprano. Sí, sí. Llegó tarde, levántese más temprano. Bueno, es una lógica que hasta el día de hoy perdura esto como de levantarse más temprano para que las personas como que produzcamos mejor. Y de hecho, en eso mismo, Priscila, em, ¿tú crees o de qué manera ves el que la literatura y la poesía en particular pueda o no ser em, un, una semilla, un empuje eh, de cambios o de transformaciones políticas y o sociales?
sea, cómo puede permear en la sociedad, en lo político, la poesía y la literatura. Yo creo que las palabras son poderosas. Las palabras son poderosas, las palabras tienen un espacio en la realidad, las palabras ocupan un espacio en la realidad, como lo ocupa, no sé, el viento, como lo ocupan las casas, como lo ocupa la micro, árbol, ¿cachai? Y nosotros somos, y además el lenguaje dicho antes, todo lo dicho antes. Eh, eh, Son difíciles, por eso escribir poesía es difícil, porque cuando uno escribe, trabaja con palabras, trabaja con el tiempo, las palabras que quedaron del pasado, las palabras que nos heredaron, los significados que nos han heredado. Y por eso la poesía es una síntesis que puede ser peligrosa, porque puede decir cosas como no han sido dichas antes. La buena poesía, la poesía que, no sé, pienso en un poema de la Elvira Hernández que hace unos años atrás pusieron acá en Valparaíso un 21 de mayo, un poema que dice, los arrojaron sobre el mar y no cayeron sobre el mar, cayeron sobre nosotros, que es una, que ya a esta altura es como un... Como todo el mundo se sabe esos versos, pero son versos que contienen una verdad que es profunda. Y, si, y yo creo que, que a mí me conmueven mucho. Y cuando esas palabras son dichas, esas palabras resuenan, les guste o no les guste. Tan difícil de escribir. Sí, y bueno, muchas veces se utilizan porque hay personas que la utilizan como de manera utilitaria. Extractos de poemas, como el que se ocupó hace poco de un extracto del poema de Gabriela Mistral en la cuenta pública. em, y se descontextualiza también a la persona que lo escribe. Dime. ¿Qué poema de la Mistral usaron? Dijo algo respecto, si mal no me equivoco, respecto a lo de la enseñanza, porque normalmente se ocupa mucho a la Gabriela Mistral en el contexto de la enseñanza y de la educación, pero no se toma a fondo la palabra como tal. O sea, de hecho, eh, a medida que te comento esto, también me acuerdo como del episodio de Pedro Lemebel a propósito del podcast, que él contaba esta anécdota de en ese momento el exministro Cruzcoque que se le acerca como bienvenido Pedro, y Pedro lo mira y le escupe al suelo y se va. Entonces, hay Escupe los zapatos. un... Sí, entonces hay ahí también un, un no poner conciencia a que la otra persona que escribe eh, tiene, tiene una carga y una mirada política respecto al mundo que nos rodea, al mundo que habitamos. Entonces, ¿Sabes qué? Yo creo que tengo dos cosas que decir sobre eso, pero voy a buscar mi dime. celular para arreglar este internet porque está medio cortado para mí. Ya. Tengo dos cosas que decir sobre eso. Me parece muy interesante el gesto de Cruzcoque, que yo he escuchado, bueno, lo contaba además, contaba siempre esa historia. Sí. Eh, y creo que es el mismo gesto que tiene el Estado para con la imagen de Mistral.
¿Cómo así? que es como una especie de... Ujú. Hola, Ahí sí, ahí te vuelvo a escuchar. Ahora sí, retomo. es que estos entes que tienen, que detentan el poder, que usan los zapatos que usa Cruzco, que y que tiene el dinero que tiene Cruzco, que hacen este gesto simbólico de vincularse con la literatura como si la literatura no fuese peligrosa, como si fuese una novela, como si lo que Lemebel escribe fuera eh, domesticar del intelectual en el fondo, del que está mirando. Y con Mistral ha pasado muchísimo más. A Mistral han querido domesticar su imagen, nos han querido eh, pintarnos como ya todos sabemos, como una mujer que solo configura estos universos tradicionalmente femeninos de crianza, de cuidado, de nostalgia, que pareciera ser muy domesticada, es todo lo contrario en algunos sentidos, en muchos sentidos es todo lo contrario. Pone es una pedagogía que pondría de cabeza al sistema educativo chileno actual. Por lo tanto, claro, yo no vi la que se hizo a ella en la cuenta pública, pero me parece vergonzoso cuando hay un gobierno que quiere restar financiamiento a la educación, cuando la educación en este momento está quebrándose por todas partes, en donde hay estudiantes acá en Valparaíso que hacen clases con ratones dentro de su sala, con goteras dentro de su sala, sin alimentación. Eh, Esas personas buscan la domesticación de estos seres que son salvajes como la mestral, salvajes en el sentido de que miraron con ojo crítico, con un ojo que no quiso seguir la mirada, que hizo el guiño hacia la crítica. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Y comparto lo que dices, esto que te comentaba de utilizar, justamente, valga la redundancia, de una manera tan utilitaria eh, a personas de la literatura, con esta mirada como casi que fuese como gente más mansa, eh, y no ver el peso de lo que, no entender finalmente. Me hago absolutamente cargo de mis palabras, no entender justamente el punto que existe en su escritura. Habla también de mucha ignorancia, pero y ya para ir cerrando la entrevista, justamente que estábamos hablando de Lemebel a propósito del podcast, que se llama Hablo por la diferencia. ¿Cómo dialoga, crees tú, tu escritura con esta idea de hablar desde la diferencia? Eh, Creo que en general, pensando por ejemplo en mi último libro, en El año de la Quila, el gesto de mirar el suelo y mirar el bosque en medio de la ciudad y también abordar el tema de la maternidad desde un ángulo que no es el ángulo más tradicional, que es otro tema que el libro tiene. Es un libro corto, pero que El año de la Quila es atravesado también
por la maternidad, es atravesado por esta maternidad que es en solitario y que te obliga a repensarte como sujeto. Entonces hay una mirada que no es la mirada tradicional de la madre, que no es la mamá, no es la mirada de quien cría enamorada de su hijo, sino que es la mirada de el agotamiento, la mirada de la desidia, la mirada de cómo encontrarte con un sujeto en su proceso de formación te obliga a pensarte a ti misma como sujeta y como sujeta como humana en el fondo. Entonces, me interesan a mí estos temas que como que rompen la mirada como más tradicional del objeto y ahí evidentemente esa diferencia se marca porque justamente son discursos que nadie quiere escuchar, o sea, a nadie le interesa o no queremos escuchar a una mamá que diga que no adora la cara de su hijo en la mañana, porque nos da miedo pensar en eso. Nos da miedo pensar en que la maternidad no siempre es un espacio de felicidad, pero también es a veces un espacio de felicidad y a veces es terrible y a veces eh, se configuran formas distintas de mirar el objeto, de mirar la experiencia humana. Eso me interesa a mí, configurar esta experiencia distinta y ahí está la gran diferencia, el querer decir, esto también tiene que estar en el discurso, esto también tiene derecho de ser dicho y puede generar como un vértice. Me encanta, maravilloso. Priscila, para ya cerrar directamente este programa, este segundo episodio, eh, me gustaría saber qué les podrías decir a las personas que están escuchando y viendo este programa que está saliendo por YouTube. Em, ¿Qué les dirías, qué consejo les darías en sus procesos creativos si alguien que está escuchando tiene dudas de escribir o está empezando a escribir, pero un tanto como pisando huevos, se podría decir? ¿Qué consejo le darías tú? Yo creo que el más común que cualquier persona que escriba te va a decir que tiene que leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer. Creo que la escritura es un proceso que no puede ocurrir si no hay una lectura. Y uno cuando lee, afina el ojo, encuentra esos diálogos que a uno le encuentras con quienes tú quieres dialogar. Y cuando tú encuentras con quienes te gustaría dialogar, ahí empiezas a hablar, pues si es un gesto fisiológico. Eh, por lo tanto, yo creo que cualquier persona que quiera empezar a escribir, yo no creo en la literatura como una fuente de, creo que también es una forma de domesticarla, simplificarla. Cuando la gente dice, no, yo escribo porque así me desahogo. Yo nunca he sentido eso con la literatura. La literatura hace todo menos desahogarme, todo lo contrario. Me ahoga porque la ocupo, como ocupo ese sentimiento que puede ser gatillante, lo ocupo y lo necesito tener aquí firme, vivo, para que me sirva para la escritura. Entonces, yo no creo en la literatura como una fuente de autoayuda, creo en la literatura como una búsqueda de algo, de una búsqueda de una forma de habitar, la búsqueda de una mirada, también la búsqueda de habitar el mundo de otra manera. Cuando uno escribe, en Chile deben haber tres escritores que viven de la literatura. El resto, todos tenemos nuestros oficios, trabajamos de garzonas, trabajamos de profesoras, trabajamos de oficinistas, de lo que sea, porque la literatura, eh, la poesía sobre todo, eh, tiene todavía la suerte de no servirle a nadie.
y como no le sirve a nadie, es un espacio de libertad absoluta. Entonces, afortunadamente, uno puede escribir sin esa premura de lo utilitario. Me encanta y encuentro muy lindo esto que decís de no desahogarse, porque en otra entrevista del año pasado, por ejemplo, en el podcast anterior, Cuarto Propio, que también lo pueden escuchar en Spotify, eh, hay muchas personas que respondían a la pregunta también como un desahogo. Entonces, creo que es súper importante también que las personas habitemos las diferencias, ¿cierto? Pero encuentro que es muy interesante y muy valioso el que tú comentas que está esta emoción que te invade y esta es la que te permite crear, pero no desde un desahogo, sino que desde una conciencia y de habitar eso que se está sintiendo y que finalmente se lleva al papel, lo cual me parece muy, muy valioso e interesante porque es abrir también la mirada de la forma en la que se escribe y la importancia de leer, que creo que eso es totalmente, o sea, es tratar de agarrar inspiración desde ahí y, Sí, y hay un creo montón que de eso gente es que quiere un... escribir poesía. Hay un montón de gente que quiere escribir poesía porque cree que sus sentimientos bastan para poder desarrollar el ejercicio poético y se olvidan de que la escritura, como un oficio, como el oficio del carpintero, como el oficio del zapatero, la poesía, como cualquier oficio, requiere de una técnica y esa técnica se adquiere a través de la lectura y de la lectura del objeto en el fondo. Sí, sí. De hecho, me hace acordar mucho de una conversación que tuvimos con Carlos Aguilar el año pasado y Carlos me comentaba esto de los tiempos y como la musicalidad de la poesía. Y eso me encantó, como creo que es importante no verla como algo que se toma el lápiz, plin. Creo que como primera instancia me parece súper bien, pero ya hay un momento en donde, claro, hay que tomarle el peso que tiene y considerar el trabajo que otras personas han hecho, las técnicas que se utilizan para poder escribir. Así que... maravilloso, muchas gracias Priscila por esta entrevista. Yo personalmente lo pasé muy bien, me encantó escucharte, tu relato, de dónde viene lo que escribes y me encantó la mirada respecto al momento de crear. Creo que es súper importante la lectura y afinar el ojo, como decís tú, y la técnica. O sea, de verdad, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación, fue lindo, fue como un recreo largo en medio de mi jornada laboral. Bacán, muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos vieron, que nos escucharon en este segundo capítulo de Hablo por mi diferencia, un podcast que nace desde el área de literatura del Centro Cultural Ananda Mapu, ubicado acá en la comuna de Recoleta, en la ciudad de Santiago. Y esperamos que les haya gustado y poder encontrarnos en un próximo capítulo con una próxima persona invitada que ya sabrán quién es. Y eso, nos estamos viendo. Les mando un abrazo grande a todos y un abrazo grande también a ti, Priscila. Muchas gracias por este capítulo. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.